Hola, soy Paula Carrasco, directora de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social Empresarial de Aguas Antofagasta, y hoy junto al MIMBU, a su programa Quiero mi barrio, queremos invitarlos primero a que se cuiden y que desde sus casas participen activamente de este entretenido taller de propagación de especies que hemos preparado con tanto cariño para ustedes desde aquí, desde nuestro jardín botánico, un pequeño oasis en el desierto, y donde nosotros día a día hacemos nuestro programa de vinculación con la comunidad. Así que preparados, ya va a empezar, y ahora les dejo con Paulina, quien también les va a dar unas pequeñas palabras. Hola, mi nombre es Paulina Montivero, encargada regional del programa MIMBU Quiero mi barrio, y queremos compartir con ustedes una nueva instancia de llegar a sus casas en esta pandemia. Hoy, junto a Aguas Antofagasta, con quienes tenemos un convenio vigente de cooperación, queremos entregar nuevas herramientas y enmarcar estos talleres en una de las líneas de acción que hoy día tenemos en todo nuestro territorio, que dice relación con el eje medioambiental, importantísimo para el mejoramiento de nuestros barrios. Es por esto que les invitamos a participar en el siguiente taller. ¿Cómo están, vecinos? Muy buenos días, vecinos y vecinas del programa MIMBU Quiero mi barrio. Soy Daniela Arias, analista social del programa. Me acompaña Elías Ramírez de Aguas Antofagasta. Bienvenidos todos al taller de propagación de especies. Yo debo ser muy honesta, yo vengo efectivamente también a aprender como ustedes, porque no tengo idea de cómo se hace una propagación de especies, nada, cero, así es que estoy igual que ustedes. Voy a aprender, voy a saber términos técnicos, cómo se llama la planta, cómo se llama la especie, no se llama pasar la plantita de una bolsa a otra, qué hacemos si no tenemos los materiales. Hoy vamos a aprender todo con Elías Ramírez, que nos va a enseñar cómo hacer una propagación de especies. Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Un agrado tener una buena convocatoria. La verdad es que siempre es gratificante que la gente se interese por estas actividades y en definitiva por lo que nosotros hacemos, ¿no? Tratar de mantener, digamos, espacios, áreas verdes y lógicamente cómo, porque una cosa es mantener, pero otra cosa es cómo vamos mejorando también nuestras áreas verdes, ¿no? Y la idea de este taller es poder entregarle algunos tips que permitan, ¿no es cierto?, poder aprender ciertas técnicas para aumentar nuestra cantidad de especies, ya sea en nuestra casa o en nuestros jardines. Por lo tanto, ideal, ¿no es cierto?, es que si es que gustan pueden ir anotando. No teman en quizás interrumpirnos para poder generar preguntas. Yo no sé si vamos a hacer algún espacio para eso o vamos a ir deteniéndonos para ir dilucidando esas dudas, digamos, de tal manera de que no nos quedemos, digamos, sin saber o sin consultar, digamos, lo que tenemos en este caso como duda. Bien, vamos a ver diferentes tipos de multiplicaciones. Importante es destacar que existen dos tipos de multiplicación vegetal, ¿no? Por un lado tenemos la multiplicación que se reconoce como la multiplicación, ¿no es cierto?, sexual, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, que tiene relación porque las plantitas todas, ¿no es cierto?, tienden a florecer, luego llegan los bichitos atraídos por los colores, ¿no?, las abejitas, qué sé yo, las mariposas, y se genera la polinización y eso permite que se fecunde el óvulo en el ovario de la flor, lo que en este caso va a formar un fruto, y ese fruto en su interior va a atraer a las semillas, ¿no? Y esas son, digamos, la propagación, por así decirlo, natural que tienen las especies vegetales en sus estados normales, ¿no? Tenemos algunas semillas, yo les voy a mostrar cómo poderla germinar y también les vamos a entregar algunos tips respecto de ello. Y por otro lado, ¿no es cierto?, vamos a ver esta otra multiplicación que tiene relación con partes de las plantas y que se reconoce como una propagación asexual, ¿no es cierto?, en la cual no vamos a utilizar flores, no vamos a generar polinización, ni tampoco vamos a utilizar semillas, sino que vamos a utilizar partes de la planta y que en definitiva generalmente estas multiplicaciones tienden a ser un poquito más rápidas, ¿no? Porque tú ya generalmente vas a generar una especie, digamos, en tiempos más cortos que si esperas, digamos, que la planta crezca, se desarrolle, florezca, se polinice, forme un fruto. Tú puedes esperar hasta 3 años que eso suceda. Por lo tanto, estas multiplicaciones, digamos, asociadas a partes de las especies vegetales, nos va a permitir obtener de manera un poquito más rápido plantas y establecerlas de mejor manera. Bien, digamos, para poder comenzar... Quería solo dar un dato. Vecinos, pueden, si tienen dudas,
preguntas, dar alguna acotación. Algunos vecinos seguramente conocen mucho sobre el tema de propagación de especies. Pueden escribirlo por el chat. Tenemos a nuestro Hernán, nuestra voz en off, que nos está ahí ayudando con las preguntas, con todo lo que ustedes necesiten. Así es que no duden en consultarlo por el chat y poner su nombre y al barrio que pertenecen. Así es que empecemos nomás. Bien, a ver, tengo hartas cosas acá. Como ustedes pueden ver, hay varias especies. Usted me dice y yo meto las manos Hay a la varias tierra. especies, hay algunas que ya las tenemos multiplicadas, lógicamente, pero vamos a partir, digamos, tal como les comenté al principio, por la propagación básica que existe en la naturaleza, que es la obtención de semillas. Bien, yo aquí tengo, por ejemplo, una ramita, ¿ya? Esto es una inflorescencia que yo la corté de una albahaca, ¿no? Ojalá pudieran sentir el aroma, ¿no? Que es bastante bueno, la albahaca. Las ensaladitas con tomate quedan ricas. Sí, las pizzas también. Y como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos la roseta, entre comillas, seca. Entonces, ¿qué hace uno? Tiende a sacar esta roseta pequeña. No sé si me puedes ayudar, incluso tú puedes sacarlo. Yo voy a tratar de mostrar lo que más pueda. Si ustedes se fijan, yo voy a abrir este como, entre comillas, capullo. Miren, y fíjense que ya tengo semillas bastante formadas, ¿no? Tengo alrededor de 3 o 4 semillas, ¿no? Se me cayó una, por estas rosetas, ¿no? Generalmente uno saca varias rosetas. O sea que esto no está muerto. Esto no es una plantita que esté muerta. No, por supuesto que no. Okay. O sea, bueno, la rama sí, porque fue cortada desde la planta madre, pero lógicamente lo que importa son la descendencia, ¿no? Que son las semillas. Y aquí, como ustedes pueden ver, yo ya he obtenido varias de ellas. Ya, importante es destacar que la albahaca es una especie que se cultiva en verano, ¿bien? Le gusta la alta temperatura, el calor. Es más, bueno, aquí ustedes comprenderán que estamos dentro de un invernadero, acumula temperatura, es distinto que el exterior, ¿no? Hay una buena condición, por así decirlo, climática. Entonces, en este caso, no tengo problemas yo en hacerlas germinar. Pero en el caso de ustedes hacerlas germinar en su casa, ideal es que lo hagan en lugares cálidos, ¿bien? Un lugar cálido, que no baje la temperatura de los 18 grados, principalmente. ¿Lo podemos dejar como en la logia al lado de la cocina? O donde, sí, se puede. Finalmente las plantas lo que más requieren es buena temperatura para poder germinar. Bien, entonces aquí si ustedes se fijan, yo puedo obtener muchas semillas, ¿ya? Que me van a permitir poder hacer. Una buena técnica para aumentar el porcentaje de germinación de estas especies es humedecerlas, ¿ya? Yo ahora no las humedecí, lógicamente, pero usted puede obtener estas semillas e imbivirlas en agua, es decir, las pone en un vasito con agua, ¿no? Y las deja remojando por 12 horas. Es decir, si usted la coloca a las 7 de la tarde a remojar, a las 19 horas, a las 7 de la mañana debería de sacarlas. Si las coloca a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana debería de sacar esas semillas del agua, ¿bien? Todas aquellas que floten no sirven. Siempre tiene que caer la semilla porque esa es una semilla ya bien formada y que tiene peso, digamos, porque está el embrión dentro de ella. Por lo tanto, eso va a permitir, ¿no es cierto?, que se active esta maquinaria metabólica, como le decimos nosotros, respecto de que la semilla, ¿no es cierto?, tiene que despertarse el embrión, absorber un poquito de agua, ¿no es cierto?, imbibirse, entrar agua por la testa, que se le conoce como la cáscara, ¿no? Y de esa manera yo las puedo poner a germinar y pueden obtener germinaciones mucho más rápido que si las colocan ahora. Bien, entonces realmente necesito que me puedas ayudar, si puedes echarle un poquito de tierra a esta bolsa. ¿De la tierra de hoja de acá? Sí. ¿Con la mano? Con la manito nomás, no se preocupe. Ahí no mucho, bien, ya. Entonces, si usted se fija, esta bolsita, ¿no es cierto?, yo la llenamos más o menos 3/4. ¿Cómo se llaman estas bolsitas? Bolsas agrícolas. Bolsas agrícolas. ¿Ya? ¿Y las venden en algún lugar? Sí, ¿Sí? acá en Antofagasta se venden en Liplas, en calle Baquedano, entre Mata y Condel, me parece. ¿Qué pasa si la gente no, ahora en cuarentena es imposible salir, es imposible tener mucho tiempo quizás donde encontrarlas? ¿Hay alguna forma de construir una bolsita? Macetas. 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 Okay. Y si no, está la opción de usar vasitos plásticos, Súper. ¿ya? Yo trato de usar siempre, ahora, si usted va a usar un vaso o una botella plástica, ideal es que siempre esto tenga hoyitos, tal como lo tienen las macetas, Perfecto. ¿ya? Porque tiene que salir o escurrir el exceso de agua, ¿bien? Todo en exceso es malo, sobre todo para las especies vegetales, el agua. Entonces,
se pueden hacer hoyitos, se echa la tierra y pueden hacer germinar, ¿no? Una vez, siempre hay que destacar, sí, que estas son más chiquititas, ¿no? Entonces, después la planta empieza a crecer mucho, le empieza a quedar chico el espacio. Es importante destacar que las especies no son proporcionales en crecimiento, es decir, lo que tú ves que crece hacia arriba va a crecer hacia abajo. Y eso te va a ir indicando de alguna otra manera que necesita ser trasplantado a macetas más grandes, por ejemplo, ¿ya? Para que la raíz siga desarrollando y de esa manera la planta también crezca. Bien, es importante destacar. Y en ese sentido, siempre se recomienda por lo menos 2 veces al año hacer este cambio, ¿no? De sustrato, que en este caso es la tierra de hoja con mezcla de arena, ¿no? Y llevarlos a macetas un poco más grandes. Ojo que yo también hemos usado estos vasos transparentes o las botellas plásticas de las bebidas o de las aguas minerales, ¿ya? Pero ojo, si ustedes van a usar un recipiente transparente, siempre traten de pintarlo de color, cualquier color. Ideal es que sea negro. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo transparente, miren lo que pasa, se coloca verde. Empiezan a hacer fotosíntesis los musgos y algunas especies como de algas, ¿no es cierto?, en el agua, y eso finalmente genera que haya competencia entre las especies, ¿no? O sea, perdón. Y ahí es donde se echan a perder quizás las plantitas, ¿no? Exactamente. Entonces, ideal es que esto se pinte de negro, por eso estas bolsas son negras, para que no traspase la luz solar y no se generen estos musgos o estas algas producto de la humedad y de la buena temperatura que se puede generar, digamos, sobre todo acá dentro de un invernadero. Entonces, ideal es eso. Por otro lado, una vez que ya nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestra bolsita con agua, perdón, con sustrato, ideal es que se humedezca. Siempre hay que humedecer a capacidad de campo, ¿ya? Capacidad de campo significa entre comillas, hacer como un barrial, ¿no? ¿Y por qué siempre se tiene que regar a capacidad de campo o prácticamente hacer un barrial? Esto sí es importante destacarlo, ¿no? Que yo tengo que ir revolviendo, porque si miro yo, miren, abajo aún está seca la tierra. Entonces yo siempre tengo que tratar de ir revolviendo para generar una humedad uniforme dentro del sustrato. ¿Bien? Entonces de esa manera yo dejo todo bien húmedo, ¿ya? Y lo bueno de la capacidad de campo es que a ti te entrega un margen de 48 horas, que son más o menos 2 días en los cuales te despreocupas de regar. ¿Por qué? Porque preparaste la maceta o el sustrato a capacidad de campo. Por lo tanto, eso favorece, digamos, el desarrollo de las especies, considerando, entre comillas, digamos, que usted dejó remojar antes las semillas, ¿ya? Entonces, perfecto. por eso tiene que ir bien mojada el sustrato, ¿no? Porque pasarla de un lugar muy húmedo a uno que no está húmedo le va a generar un estrés, no solo a las especies, sino que también a las semillas. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es dejar bien húmedo. Yo no recomiendo que se haga hoyito, ¿ya? Yo siempre recomiendo que se llene el sustrato solamente. ¿Por qué? Porque uno tiende a hacer un hoyo, ¿no? Tira la semilla adentro y después aprieta. Entonces, el peso de la tierra y el peso del agua va a impedir, ¿no es cierto?, que la planta vaya saliendo hacia arriba, ¿no es cierto? Exacto, le va a costar emerger, producto de que tiene mucho peso y presión, digamos, por lo mismo. Por eso yo siempre recomiendo que se humedezca bien y yo tengo que ir echando las semillitas ahí encimita nada más, ¿ya? Las voy colocando, bueno, acá no se ve, pero yo estoy colocando las semillitas de albahaca que saqué y posterior a eso le tiro un poquito más de tierra, ¿ya? Muy poquito, ¿no? Sí, una capa fina. Échale un poquito más, dale otra pizca. Y si usted se fija, ve, ya yo dejé todas las semillas a la misma profundidad y sin la necesidad de estarlas aplastando, digamos, dentro de este hoyo y vuelvo a regar. ¿Se fija? Y de esa manera yo ya tengo sembradas mis semillas de albahaca. ¿Se fija? Es un trabajo relativamente simple, pero con algunas salvedades, ¿no? Que en este caso tiene relación con no sembrar muy pequeño. ¿Y por qué se los digo esto de las profundidades? Porque si ustedes ven, ¿no?, estas semillas de albahaca son semillas relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo la entierro muy profundo? Más le va a costar salir. Generalmente, las profundidades de siembra no deben superar 3 veces el tamaño de la semilla. Es decir, si yo tengo una semilla del tamaño de una falange, ¿no es cierto? Yo tengo 1, 2, 3 falanges. Aquí es donde yo no debería sembrar porque estoy sobrepasando ya 3 veces el tamaño de la semilla. Y fíjense, o sea, esta semilla es relativamente pequeña.
no sé, si han visto algunas otras, como por ejemplo las de zanahoria, son mucho más pequeñas, las de lechuga incluso son mucho más pequeñas, entonces a veces esto se traduce en pérdida, ¿no?, de sustrato, y también económicamente eso se genera una pérdida porque tú estás sembrando semillas muy profundo. Por eso siempre es necesario que las siembras sean superficiales. Es más, las semillas de cactácea, nosotros preparamos solo arena y las dejamos encimita y vamos regando, y de esa manera solitas ellas brotan y van introduciendo su raíz para arraigarse en ese lugar. Por eso es importante, a veces sembramos semillas y no salen, uno dice, bueno, tiene mala mano, mala sangre, no, a lo mejor la sembró muy profundo, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, que cumplamos esa norma de no sembrar de manera tan profunda. Hay semillas mucho más grandes, como por ejemplo la del poroto, pero yo entierro una falange, echo el poroto y ya la tengo lista. Con la misma técnica, ¿no? Con la misma técnica, siempre perfecto, humedeciendo previamente el sustrato, ¿no?, y después tapando con una fina capa. Dejo todas las semillas a la misma profundidad. Sabes que es súper interesante porque muchas veces nos pasa a todos que compramos verduras, compramos albahaca, compramos otro tipo y creemos que nos encontramos con esto y decimos, ah, ya, se murió, ya perdí la albahaca, perdí la comida, perdí no sé qué, y lo botas. Entonces ahora nos damos cuenta que probablemente podríamos hacer una propagación de albahaca, hacer una propagación de otras verduras, de otras especies, y súper fácil con tierrita de hoja, agüita y con la técnica que nos dijiste. Y sí, también es importante destacar que en la medida que uno cultiva especies, siempre tiene que dejar algunas que se pasen, ¿no? Como le decimos nosotros, que se pasen, ¿no? Que florezcan, que se polinicen y terminen por secarse, porque eso se traduce, digamos, en que la planta madre va a transmitir mucha energía para formar esa semilla, que finalmente es la descendencia, ¿no? Cómo se va a perpetuar en el tiempo. Entonces, siempre es importante que algunas de estas especies siempre las dejemos pasar. ¿Para qué? Para nosotros obtener semillas, y así vamos purificando también la semilla cada vez que vamos dejando pasar plantas, porque si yo hoy en día voy y compro un paquete de semillas, yo desconozco la procedencia, a no ser más que sea la marca, ¿no? Pero desconozco si esa planta se cultivó de manera orgánica, cuál fue el sustrato, qué tipo de agua se utilizó, digamos, si es que tiene algún fertilizante, algún producto químico originario, digamos, para eliminar malezas o plagas, etcétera, etcétera. Entonces, yo eso lo desconozco, pero cuando yo cultivo, y esto es lo que nosotros llamamos la soberanía, digamos, alimentaria, ¿no? Que en este caso uno se hace parte del proceso, ¿no? Cultiva una planta, sabe cómo preparó la tierra, sabe cómo la regó, digamos, y eso es bastante gratificante al final, ¿no? Pero lo importante es que después de esto tú vas purificando esa semilla y vas obteniendo una semilla, entre comillas, un poquito más pura, porque es una semilla tuya, ¿no? Y eso también genera una gratificación mayor. No sé si, Hernán, ¿tenemos algunas preguntas o todavía no? Hay una pregunta. Hay una pregunta, vamos con una. ¿Todas las semillas se deben dejar en agua por 12 horas? Sí. ¿Todas las semillas se deben dejar en agua por 12 horas? Yo recomiendo que se humedezcan, se invivan antes de ponerlas a germinar, ¿ya? Lógicamente las semillas que uno obtiene, digamos, que compra en alguna tienda, digamos, en el comercio, vienen con un porcentaje de germinación asegurado, quizás no sea necesario. Yo lo hago, ¿ya? De esa manera acelero un poquito la germinación. La germinación siempre se va a demorar entre 7 a 22 días, ¿ya? Eso que quede claro, ¿no? Eso es lo que se demora más o menos, okay, ¿ya? Es importante, por ejemplo, que si ven que sale un poquito, no inmediatamente sacar, por ejemplo, en el caso de la albahaca, no llegar y sacar la hojita porque ya apareció una. Hay que tener un poco de paciencia con el tema de la especie, ¿no? Como de la semilla. Generalmente los tiempos de cosecha están del orden del mes y medio. Ahí recién yo ya puedo empezar a castigar la planta, o bueno, en este caso empezar a cosechar, digamos, hojas para su uso. Bien. Volviendo un poco al tema de la germinación, también es importante que nosotros, si bien aquí el invierno es relativamente cálido, ¿ya? No nos genera tanto, porque en la zona sur de nuestro país, lógicamente, las épocas de siembra son muy marcadas, es decir, en invierno no podemos cultivar pimentones, tomates, digamos, o albahaca, porque son de alta temperatura. Por lo tanto, es muy marcada, digamos, las producciones por invierno y o verano, ¿ya? Parece que tenemos una pregunta. A ver. Francisco Agua pregunta, ¿cada cuánto se le va echando agua? Francisca, ¿de dónde es? Bien, bueno, para contestar un poco la pregunta de Francisca, esto, para que ustedes también se vayan sumando a esto, este es como la ciencia del depende, ¿no?
¿Y por qué depende, no? De según cómo se mire, decía un grupo musical, ¿no? Español, Pero sí. la verdad depende literalmente de la época del año y de la condición que tenga la planta en el lugar donde se encuentra, ¿no? Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos que considerar que en el invierno tiende a disminuir la temperatura, está un poquito más nublado, por lo tanto, ¿qué me indica eso? Que hay una menor evapotranspiración, es decir, evaporación de agua por parte del suelo y transpiración de agua por parte de las plantas. Por lo tanto, ¿qué me indica eso? Que debo regar menos. ¿Bien? Perfecto. Ahora, cuando uno está generando germinaciones de semilla, ideal es que eso no falte agua. Entonces, ¿qué me va a decir eso? Esto es como... poder entender esto se entiende solamente de manera empírica, es decir, allí, viendo yo todos los días, oye, si yo tengo mi planta no sé, en el balcón de donde vivo, ¿no? Yo tengo que mirar, oye, está seca la tierra. O sea, si regué el lunes, ¿ya? Y después el martes veo y aún está húmedo, no necesito regar. Me salto al miércoles. Y después veo el jueves, todavía está húmedo, riego el viernes. ¿Se fija? Entonces yo estaría regando lunes, miércoles y viernes, 3 veces a la semana. O puedo, no sé, echo agua el martes y riego el viernes, pero va a depender. Lo importante sí, como les decía, es coincidir los riegos con las estaciones del año. En invierno, lógicamente, se riega menos y en verano, producto de la alta temperatura, eso genera una mayor evapotranspiración, por lo tanto, debemos regar más a diario, estar más atentos a los riegos constantes, ¿no? Para evitar la deshidratación de las especies y que finalmente llegan al punto de marchitez permanente y que no se recuperan, terminan por morir. Por lo tanto, es importante que los riegos siempre se manejen a nivel de estación del año. ¿Ya? Perfecto. Y importante también es destacar que los pueblos originarios de nuestra región y lógicamente también de Chile siempre coincidieron las siembras con las lunas menguantes. ¿Bien? Por lo tanto, es importante que nosotros miremos los calendarios lunares y hagamos coincidir las siembras con la luna menguante. ¿Bien? Nunca se siembra en luna llena, nunca se siembra en luna nueva, ni en creciente. Siempre vamos a sembrar en cuarto menguante, que es después de la luna llena. ¿Bien? Y ahí nosotros vamos a hacer coincidir. ¿Por qué? Porque la luna maneja mucho fluido, digamos, movimiento. Incluso hay gente que es lunática, ¿no? Bueno, ese es otro taller que podemos hacer. Podemos ahondar un poco más, pero no vamos a ahondar en eso, ¿no? No vamos. Entonces, ese es otro taller que podemos hacer después, sí. Sí, pero lo importante es eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque en las épocas de la luna menguante la energía tiende a bajar. Entonces, cuando uno siembra, lo que primero saca la semilla es un hipocotilo, que es un rudimento de raíz. Y eso es lo que se instala en el sustrato de la tierra y comienza a absorber nutrientes y agua. ¿Para qué? Para que después vuelva a emerger. Y eso está del orden. El ciclo lunar se demora 28 días, ¿no? Sí. 7 por 4, 28. Ahí tenemos, cada ciclo lunar se demora 7 días. ¿No? Yo debo decirlo, así que saque la cuenta usted, pero sí, son 28 días. Son 7 días por cada luna, es decir, 7 días decreciente, 7 días... Y finalmente, tal como yo les decía que las germinaciones se demoran alrededor de entre 7 a 20 días, estamos considerando de que yo siembro en la luna menguante y después ya cuando está la luna creciente la energía empieza a subir y eso lo utiliza la planta para crecer más rápido. Después llega la luna llena y ahí la energía se concentra mucho más en la zona alta y eso permite que crezca aún más. Súper. Tenemos una pregunta, parece. A ver. Vamos, démosle. ¿Cuál sería? Clementina de Barrio Golf pregunta: si quisiera plantar semillas de morrón, ¿debo dejarlas secas o las puedo plantar de inmediato? Clementina de Barrio el Golf. Consulta si las semillas del morrón o pimentón las tiene que dejar secas o húmedas. ¿Eso? Bueno, y mire, la verdad es que, por otro lado, esto también es, entre comillas, ensayo-error. ¿Ya? Yo en mi caso, las semillas de pimentón no las seco. Es más, las humedezco y después las pongo a sembrar, pero tiene que probar. ¿Ya? Es decir, aquí es solo ensayo-error, como les decía. Por lo tanto, si usted quiere dejar las semillas, pruebe y después las pone a germinar y después o pruebe con otro resto de semillas, humedecerlas y después las pone a germinar y va a haber quizás diferencias en los porcentajes de germinación. Hay gente que las deja secar, sí, es lógico, pero si las dejo secar mucho, las voy a, entre comillas, tostar o rostizar, así que no es muy recomendable, ¿ya?
porque finalmente lo que requiere la semilla para prender es agua. Y me imagino que si la semilla a diferencia de la semilla de albahaca, entonces la semilla de pimentón o morrón debería ponerse en una bolsita o en un vaso, en un macetero más grande, porque efectivamente el fruto es más grande, ¿o no? ¿No necesariamente? No, no necesariamente, porque como les decía, yo puedo hacer germinaciones en recipientes bastante pequeños, pero lo importante es que yo después haga ese trasplante, ¿no? Ok. Ahora, los trasplantes tienen que ser lo más rápido posible, siempre tratar de evitar la hora de alto calor para hacer estos trabajos, trabaje en horario de baja temperatura. ¿Y por qué se los digo? Y siempre, además, es importante tener el sustrato ya previamente húmedo, la maceta preparada antes de hacer el trasplante. ¿Por qué? Porque a veces uno saca la mata, deja ahí y empieza a trabajar en otra cosa y se empieza a rostizar la raíz. Los rayos solares, los rayos ultravioleta del sol, queman más o menos en 14, 20 segundos las raíces. Entonces, después la planta termina por decaer en el tiempo porque quedó muy expuesta la raíz al oxígeno, lógicamente, y también a la radiación. Perfecto. Entonces es importante que siempre lo hagamos bajo sombra, en baja temperatura y sea lo más rápido posible. Cosa de evitar el estrés, ¿ya? Pues las plantas también se estresan, Sí. ¿no? Son seres vivos, no lo olvidemos. ¿Bien? Tenemos una pregunta, Hernán. ¿Otra? Daniela de Taltal pregunta, ¿qué semillas se pueden sembrar en estas fechas? En esta fecha es recomendable sembrar semillas de especies de hoja. Por ejemplo, cilantro, lechuga, perejil, se me queda otra, el apio. ¿A la albahaca? Vaca. No, la albahaca, No, la como albahaca les decía, es de alta temperatura. O sea, se puede sembrar Ya. albahaca, pero siempre considerando que haya buena temperatura, ya Perfecto. que no baje de los 18 grados porque a ella le gusta hacia arriba, ¿ya? Eso principalmente yo creo que las semillas de hoja, ¿no? Que tiene que ver con el cilantro, el perejil, el apio, la lechuga, acelga, gracias, ¿no? Espinaca también, todas las de hoja que sean perfectamente consumibles. Si tiene semillas Todo de lo menta, necesario para una ensalada para el verano. exacto. Perfecto. Me quedó muy claro a mí esa parte. ¿Otra pregunta? Hernán, cuenta. Carolina de Taltal pregunta, ¿qué macetero recomiendan? ¿El de cerámica o el común de plástico? Mira la buena pregunta. Bueno, yo recomiendo La bolsa. el de plástico porque es más barato. Sí. Muchas veces los de cerámica no vienen con las holladuras aquí abajo para que salga el agua. ¿Y cómo hay lo que, hacemos? hay, Claro, que, hay que hacer hoyitos para que salga el exceso de agua. Pero va a depender, ya sin duda que esto es más un tema estético, ya no tiene que ver, digamos, con que una maceta de cerámica funcione mejor una especie, no, al contrario, solamente es más estético que en términos prácticos, digamos, o técnicos respecto de alguna especie. Pero sí, lo importante destacar es que las macetas de cerámica siempre son de mayor tamaño, más grandes. Exacto. Entonces sirven para hacer trasplantes de especies quizás de interior que puedan adornar bien la casa. Mientras tengan los hoyitos abajo, está todo bien. Todo bien. Perfecto. Todo Súper bien. claro. Siempre tratar de poner un platito para que el exceso de agua quede ahí, después la misma planta utiliza esa agua, digamos, por manera natural. Exacto. ¿Ya? Súper. No sé Ya. si tenemos otra pregunta, seguimos con otro. Bien, ahora les voy a mostrar esto, ¿ya? Porque existe también otro tipo de de propagación, que es a través de los órganos de reserva. Aquí, como ustedes ven, yo tengo papita. Tengo la papa normal, ¿no es cierto? Papa camote le podrán decir, no sé. Y Sí. tengo esta papa chilote que es media morada, amoratada. Y como ustedes ven, es un órgano de reserva y ya está brotado. Por lo tanto, ¿no es cierto? Esas Yo papas perfectamente... tampoco están malas. Cuando uno le pasa eso en la cocina y dice, las papas están malas, y uno las bota. Claro, ideal es que las vuelva a sembrar. ¿ya? Perfecto. Ahora, una papa no necesita macetas tan pequeñas, ya No, tienen claro. que ser macetas más grandes para sembrarla. Pero por ejemplo, yo tengo acá una bolsita, ¿no? Hay que quitar las piedras siempre del sustrato. Ya lo tengo más o menos humedecido. Vamos a humedecer un poquito más, ¿no es cierto? Humedezco. Y esto ya me indica que están perfectamente sembrables. Entonces, ¿qué hago yo? Ahí, En este caso sí, porque hacemos es hoyito. grande, ¿no? Perfecto. No la puedo dejar muy superficial. Tiene que quedar todo el órgano de reserva escondido y dejo solamente las hojitas ya allí para que ellas comiencen a hacer fotosíntesis y, lógicamente, capturen la luz del sol, dióxido de carbono, empiezan a extender raíces y yo ya puedo empezar mi cultivo de papa. Y lo mismo con estas otras, ¿no? Yo puedo también acá, bueno, tengo varias bolsitas preparadas, pero es lo mismo acá.
tratar de hacer el orificio, ¿no es cierto? Las coloco y las dejo bien tapaditas las hojas y de esa manera ya empiezo con mi cultivo de papa. Y también, ¿cuál es el tiempo de espera? Porque a lo mejor aquí hay que tener un poco más de paciencia, porque uno va a querer que salga la papa al tiro, no sé qué. A ver, los índices de cosecha en la papa siempre crece, una mata bien bonita, bien grande, florece incluso, tiene unas flores moradas muy bonitas, y después ella misma decae, se seca. Y eso te indica que ya están listas las papas, uno tiene que comenzar a escarbar y las saca, ¿no? Es más, yo no sé si podrán mostrar esa maceta que tengo aquí atrás de ustedes. Yo cultivé papa ahí, ¿ya? En esa maceta yo cultivé papas y me demoré cerca de 3 meses en obtener una cosecha. 3 meses. Sí, hay que tener paciencia. Ya. Igual es un tiempo corto, ¿no? Pero lo importante es que tú vas a consumir un producto que es tuyo, que tú sabes de dónde viene procedente, ¿no? Eso Oye, es lo una consulta importante. como para seguir. La tierra de hoja, ¿dónde la puede conseguir las personas? Porque esa es una pregunta como, yo sé dónde, o sea, uno sabe dónde la puede comprar, pero lo venden en ferreterías, en las tiendas, ¿dónde la gente encuentra o puede hacer tierra de hoja? ¿Cómo lo puede hacer la gente para tener esta tierra? Sí, bueno, lógicamente se comercializa. Las ferreterías tienen esa posibilidad. No todas, ¿ya? Porque la verdad es que las ferreterías acá en la región más bien venden insumos para construcción, reparación de cosas, pero no como insumos agrícolas. Pero Sodimac Easy vende estos sacos de tierra de hoja Súper. o en los viveros incluso también venden tierra de hoja. Y también se puede hacer, ¿ya? Tal como mencionaba Daniela, ¿no? Se puede hacer tierra de hoja, pero es un proceso más tedioso, ¿no? Que es el proceso de compostaje. Ahí tú tienes que cumplir una relación carbono-nitrógeno, ¿no? Que en este caso es 20:1 o 30:1, es decir, que por una rama seca, ¿no es cierto?, tú tienes que aplicar 20 ramas frescas. Entonces, tú tienes que ir cumpliendo eso. No puedes usar, por ejemplo, productos como la cebolla, los cítricos, la carne, el hueso, la leche, no sirven para hacer compostaje, pero el resto sí lo puedes ir compostando, ¿no? Pero eso se demora cerca de 90 días en obtener más o menos una buena tierra, considerando que se tiene que humedecer, ir dando vuelta, ¿no?, constantemente para que se vaya degradando esa materia orgánica, ¿no es cierto?, se vaya transformando la energía y finalmente se transforme en tierra o compost. Quizás podríamos hacer después un taller de eso, ¿no? Sería interesante. Sí, de hecho tenemos pilas de compostaje acá donde hacemos tierra. Ahí tenemos otro taller. Me parece que hay una consulta. Sí, tenemos mucha participación de los vecinos, hay varias preguntas. Francisca Paniagua pregunta, ¿cuántas semillas se pueden plantar en un mismo macetero chico? 5. 5 No tengo un lápiz, pero ¿cómo las van a distribuir esas 5 semillas dentro de una maceta chica? Igual que la cara del dado número 5. Es decir, perfecto. en las esquinas y una en el centro. Cuando esas germinen, crezcan, ya tú tienes que empezar a hacer trasplantes. No las dejes las 5 allí en el tiempo, porque después entre ellas van a competir por espacio, agua y nutriente, y siempre hay una que es mejor que otra, y finalmente puedes quedarte solo con una y perder 4. Pero si tú haces el trasplante, ¿no es cierto?, vas a tener 4 matas o 5. ¿Ya? Pero es más que eso, no es más, ¿ya? Siempre, incluso cuando uno usa almácigos, ¿no?, que son muy parecidos a las cajas donde vienen los huevos, que también se pueden usar, ¿no? Ese es otro dato. Se puede usar para hacer germinaciones masivas, digamos, de semilla. Siempre es una semilla por alvéolo o por el espacio. Por el espacio, del huevo. ¿Ya? Hernán. Eliana de Población El Golf pregunta, ¿a las plantas se le echa solo tierra de hoja o algo más? Muchas gracias, Eliana. Buena pregunta, porque los sustratos son importantes. A ver, yo siempre evito usar solo tierra de hoja. ¿Por qué? Porque si yo me voy a términos económicos, ¿no? Un saco de tierra de hoja me vale 5.000, 7.000 pesos y un saco de arena me sale 600 pesos. Entonces, para grandes extensiones de área verde de jardín, tú tienes que hacer mezcla. No te queda otro, porque si no, se te va a las pailas, digamos, los presupuestos. Y la arena tú la puedes conseguir en cualquier lado. Puedes usar arena de la playa, del cerro, de la cantera, la que vende la construcción. Eso no importa. Siempre, si hay una salvedad, es que yo debo lavar previamente la arena, ¿no? Generalmente, ¿Cómo lavamos la arena? generalmente vienen en sacos, ¿no? Y ese saco es entrelazado, ¿ya? Como de tejido. Entonces, ¿qué hago yo? Lo dejo en la tierra y le meto una manguera con agua y lo saturo. Y esa saturación va a empezar a abrir el tejido y tiende a ir lavando la arena, ¿ya? Se va. Ahora, si tiene otra técnica,
Sería bueno, yo por lo menos hago eso, ¿no? Eso, sí. Y lo otro, ¿no es cierto?, que también se puede hacer es llenar una maceta con arena, pero hay que ponerle un papel de diario en los hoyitos para taparlo. Echo la arena y empiezo a regar para que escurra y así no salga la arena tampoco por los, digamos, por los hoyitos, por los orificios, y así yo voy lavando la arena. ¿Y para qué? Es para quitarle las sales. A esto le ponemos el papel de diario. Claro, por ejemplo, yo haría orificios acá, ¿Ya? ¿no? Y le coloco ahí mismo el papel y tiro la arena y empiezo a regar para que escurra. ¿Ya? Y no se pierda esa arena y así la lavo. Generalmente se usa una proporción 1 a 1. Es decir, por pala de arena, pala de tierra de hoja. Perfecto. Por saco de arena, saco de tierra de hoja. Ya. ¿Y por qué esto? Porque como les comentaba, ¿qué sucede? Que si yo miro esto yo les voy a mostrar acá la tierra de hoja. La tierra de hoja, si yo la aprieto, es fofa, se deshace. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo uso solamente tierra de hoja en mi maceta? ¿Qué va a hacer? Que cuando riegue, el agua va a pasar y se termina por lavar este sustrato y va a perder nutrientes. Entonces, finalmente la planta no tiene una retención buena de humedad. Y si usted se fija, yo aquí tengo una tierrita preparada ya con mezcla, tierra de hoja y arena. Y fíjense, yo formo una estructura. Y esta estructura, incluso háganlo con solo la arena. Hay gente que juega con la arena y hace pelotas, qué sé yo. Es esto, es para formarle o dar más estructura al sustrato, de tal manera que cuando yo riegue, retengo humedad, retengo nutrientes y, lógicamente, eso también me indica que voy a regar menos, porque ya tengo retención de humedad. ¿Se fijan? Entonces, siempre lo importante es formar estructura en el sustrato, ¿ya? Y esto se logra mezclando la tierra de hoja con arena. Súper. Una pregunta más, ¿sabía? Andrea de San Pedro de Atacama dice, las papitas de flores también se siembran 2 veces su tamaño, ejemplo, tulipanes o ililum. Sí, los lilium y los tulipanes sí, se siembran. Ojo que ¿Esas son flores de las papas? No, es que lo que pasa es que esas flores se multiplican por papa. Ah, perfecto. ¿Ya? No es que sean papas. Ya. Bueno, en términos prácticos, la semilla es una papa. Ya, ok. Sí, siempre tiene que quedar bien, no 2 veces, ¿ya? Es que quede tapada nomás, por así decirlo, con el sustrato. Y ojo, siempre las papas se siembran en agosto, ¿ya? Después esta mata va a crecer, se va a desarrollar, qué sé yo, va a dar las flores que yo necesito y eso va a decaer en el tiempo, va a morir. No debo dejar las papas ahí en el sustrato, debo cosecharlas. Las saco, las guardo en un lugar fresco, seco y oscuro. Perfecto. Y las vuelvo a sembrar nuevamente en agosto. ¿Ya? Puede ser una de las razones por la que a veces en el año suben las verduras, bajan las verduras, porque efectivamente para los productores es por tiempo de producción, ¿no? y de cosecha. Sí, ahora entiendo muchas cosas. Efectivamente es así. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? Sí. Francisca de Calama pregunta si se le puede echar cáscara de huevo a las plantas por el tema de las vitaminas. Sí, qué bueno. ¿Cómo se llama la señorita? Francisca, gracias por la pregunta, muy bueno. Mira, efectivamente, yo no soy muy amigo de los fertilizantes de origen químico, ¿no? Como en este caso la urea, el salitre, digamos, o el salitre potásico. Se usa. Ahora, usted puede comprar eso, ¿ya? Pero recuerde que los fertilizantes son sales. Y la sal, en exceso, es dañina en todo organismo. A nosotros nos sube la presión, puede generar, no sé, cálculos renales. En la planta es lo mismo. Es lo mismo. Bien, entonces yo siempre recomiendo, por ejemplo, si se va a hacer un fertilizante, una de las ventajas que tienen estos fertilizantes no de origen químico y comercial es que son solubles en agua. Entonces, una de esas, la técnica, digamos, que yo he empleado es en una cucharita de té, que son las cucharas pequeñas, tomo una cuchara de esas pequeñas de ese fertilizante y lo echo en una botella de 1 litro de agua o de 1,5 litros. Eso lo bato hasta que se diluya y con esa agua yo riego 1 vez a la semana mis plantas. No todos los días, solo 1 vez a la semana o cada 15 días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo le doy exceso de nutrientes y la planta después puede crecer muy rápido y, digamos, se va en hoja o se va en raíz. Todo en exceso es malo, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. En el defecto, ¿qué hago yo? Las plantas, de manera natural, necesitan 3 nutrientes, o 4, 5, que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, y otros por ahí que el manganeso, zinc, ¿ya? ¿Cómo yo lo entrego de manera natural? Porque todo está en la naturaleza. ¿Eso? Ojo, es importante destacar. ¿Cómo se traduce eso en las cosas que tenemos en la casa? Existe un tipo de plantas que nosotros las conocemos como las leguminosas, ¿ya?
¿Qué te hace? ¿Te dice algo que sea un leguminoso? Los porotos. Muy bien, las legumbres, ¿no? Sí, Sí. generalmente las leguminosas las asociamos a las legumbres, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se hace previo a cocinar un plato de poroto de lentejas? Se echan a remojar. Remojar. Toda la gente bota esa agua de remojo. No la bote, échesela a sus plantas porque eso es puro nitrógeno. Hemos perdido mucha ¿Y por qué plata, puro vecinos. nitrógeno? Porque las leguminosas, es decir, los porotos, las lentejas, como yo conozco a las leguminosas también, es porque son especies que forman una vaina ¿Sí? llena de semillas. Ahí yo tengo también el tamarugo, el algarrobo, el aromo, que son especies ornamentales y adaptadas a nuestra región. Antiguamente se le conocía como peo alemán al aromo. ¿Ya? Ese que reventábamos en las clases para no entrar así, no, para suspender la prueba. Yo me portaba bien con el colegio, así que desconozco ese dato. Lo hizo, pero se ríe. Entonces, Yo me portaba bien. bueno, las leguminosas tienen la ventaja, el nitrógeno está en altas concentraciones en nuestra atmósfera, ¿ya? Cerca de un 70% del total de la atmósfera es nitrógeno, pero nadie lo ocupa. La ventaja de las leguminosas es que son capaces de fijar ese nitrógeno atmosférico y lo compartimentalizan a través de todas las partes de la planta y después lo van acumulando en unos nódulos o en unas pelotas que están en las raíces. De hecho, el maní es un nódulo acumulador de nitrógeno. El maní no es un fruto, no es una semilla, es un nódulo acumulador de nitrógeno, ¿ya? Y que está en las raíces. Por eso después los maní se sacan en el campo, se dejan ahí estirados 10 días a pleno sol y después se cosecha esos nódulos que finalmente se tuestan, se salan, se confitan, etcétera, etcétera. Bien, entonces siempre es bueno, por ejemplo, si yo veo mis plantas medias amarillentas, eso es un síntoma de deficiencia de nitrógeno. Entonces, ¿qué puedo hacer? Plantarle un porotito al lado. Y ese porotito va a empezar a fijar el nitrógeno y lo va a ir incorporando en el sustrato y voy a entregar de manera natural. O lo otro, ¿no es cierto? Que en este caso es aplicarle el agua del remojo de las legumbres a mis especies vegetales. Pero también poquito, con ahí No, porque esto es natural, o sea, no hay problema en eso. Ojo que también el agua de las legumbres sirve mucho para prender las estacas, ¿ya? Que después lo vamos a ver, ¿ya? Ya. Después lo vamos a ver. Hay una pregunta, parece. Para ir terminando, hacerla rápido. Entonces, de manera natural yo entrego nitrógeno con las legumbres, ¿no sé, todo el ¿Con el agua agua de del los remojo. porotos? ¿Cómo le doy fósforo? El fósforo está principalmente en el mar, no voy a echarle agua de mar ni roca de mar, pero las algas pardas. Yo cosecho un poquito de alga parda, la busco en la playa, que es la alga cafecita media rojiza, Ya. esa la pico, o algo más simple, cochayuyo. Cochayuyo. Una ramita de cochayuyo, la pico y se la echo a la maceta. Mientras más chiquitito vaya todo, más rápido se va a ir degradando. El fósforo se hace una sola vez en el tiempo. ¿Por qué? Porque se va entregando de manera lenta. ¿Cómo le entrego potasio? Simple, ¿no? Cáscara de plátano. Hoja de plátano. ¿Y las semillas del plátano no? No. La cáscara. La cáscara yo la puedo dejar remojando y después al otro día un remojo de 12 horas y le echo esa agua del plátano a mis Perfecto. matas. Ya el potasio funciona a nivel celular, ¿no? A mantener túrgida la célula. O sea, si yo tengo un buen porcentaje de potasio, la célula va a estar infladita, túrgida, hinchada, por lo tanto las hojas están erguidas. ¿Bien? Pero si yo no tengo potasio, la célula va a estar flácida y por lo tanto las matas van a estar medias marchitas, caídas. ¿Bien? Buenísimo. Y finalmente, llegando a la consulta, digamos, de la cáscara de huevo, es factible porque entrega calcio. ¿Ya? Es una manera Y se muele y se echa. se muele y se echa. Y Perfecto. ojo que hay mucha gente que no utiliza la cáscara de la palta. La cáscara de palta se bota y eso tiene un buen porcentaje de zinc, manganeso y también de potasio y otros nutrientes. También se pica y se echa chiquitito. Ya sabemos ya que ¿Ya? tenemos toda la oportunidad Todo está para en la poder hacer naturaleza. nuestro Creo que tenemos huerto. otra pregunta. Hay muchas preguntas, así que vamos a ir de a dos preguntas, ¿ya? Danitza Tejeda de Barrio Punta Angamo, Manuel Rodríguez, pregunta, ¿cuántas papas da una papa? ¿Ya? Esa es la pregunta que hace la primera vecina. Y la segunda vecina, Caro Arostegui de Taltal, pregunta, ¿qué condiciones necesita la semilla de algarrobo para germinar? Dice, tengo semillas y nunca me han germinado. Ya, pero vamos por la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Cuántas papas da una papa? Ojo, es súper variable, pero fíjense, miren, yo les voy a contar una anécdota, ¿no? ¿Se puede contar? Sí. Ya, perfecto. El casino de Agua Antofagasta, cuando cocina nos entrega los restos digamos, de los vegetales, ¿no? En este caso la cáscara de la papa. Y eso se lo damos a las lombrices nosotros. Y entonces una vez estaban cosechando lombrices, yo fui ahí porque son medio intrusos, y una cáscara de papa que estaba gruesa cortada, ¿no? Empezó a brotar y tenía hojas y raíz.
Entonces vine yo, la misma maceta, más o menos grande, la que mostramos recién, preparé el sustrato, tierra de hoja, arena, bien húmedo, y puse en el medio esa cáscara de papa que no era más que esto, ¿no? Que estaba brotada y tenía raíz, la planté y esa simple cáscara de papa me dio 1 kilo de papa al final del tiempo, ¿no? ¿Y la vendió Digamos de los 3 se la meses. vendió a los compañeros? No. Ay, No en la no. Es un negocio acá el día. Hice puré. Entonces, es variable, pero generalmente una papa te puede dar de kilo, kilo y medio, hasta 2 kilos ya de cosecha. Lógicamente no vas a obtener papas todas grandes, obtienes papas de diferentes tamaños, Sí. porque no todas crecen, digamos, bueno, la mano, todos los dedos de la mano no son iguales, ¿no? Por lo tanto las papas también es lo mismo, o sea, Lo van a haber mismo. unas que crecen más grandes, otras que crecen más chicos. Pero es variable, ¿bien? Es variable. Mientras más espacio tenga la papa, más papas te va a dar. ¿Bien? Perfecto. Ese es el bueno. ¿Y cuál es la otra pregunta? Era No del salió el tamarugo. algarrobo. Ya. El tamarugo o algarrobo. 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 Ya, a ver. Ya. Estas semillas, generalmente, ¿cómo se favorece su germinación? Es porque son comidas por las cabras. Por lo tanto, la cabra al comérsela, el fruto, lógicamente se come la semilla y esa semilla pasa por el tracto digestivo, por lo tanto ingresa los ácidos, digamos, de los estómagos de estos animales y eso tiende a hacer más delgada la testa de la semilla o la cáscara, es decir, las pone más blandas. Ya. Y allí, ¿no es cierto?, se pueden, y ahí uno, no sé, pues riega guano o, digamos, las heces de estos animales y brotan estas especies. ¿Cuál es el problema? Que la testa es muy dura, entonces para hacerlas germinar, una técnica es lijarlas. Lijarlas. ¿Para qué? Para hacer más delgada la testa, ¿ya? Nosotros hacíamos técnicas, por ejemplo, lavado con una concentración de ácido, ya hay otras que se dejan remojando, incluso hay una técnica que es como hacerle una cruz, como sajarla a la semilla con una cuchilla, no muy, digamos, es solo para hacerle una pequeña herida nomás en la testa, no es que la partamos en 4 la semilla, ¿no? Pero la idea es poderle disminuir el grosor de la testa, que eso es lo que impide la germinación. ¿Por qué? Porque al hacer una testa muy dura, muy cerrada, impide el ingreso del agua y por lo tanto el embrión no va a despertar para germinar. Entonces, siempre es necesario hacerle un pretratamiento, digamos, se conoce técnicamente como escarificación, ¿no? Que es disminuir la testa, ya el grosor, para que ingrese agua y de esa manera germine. Bien, por lo tanto tiene que hacerle una lijadita por ambas caras, no muy fuerte, ya, pero se utiliza esa técnica, ya, no voy a dar, porque no, la idea tampoco es que usen ácidos para hacer esos tratamientos, pero pues, se hace más a nivel de laboratorio, pero eso va a fomentar la germinación, ya, disminuir el grosor de la testa. La testa es la cáscara. La testa es la cáscara. ¿Tenemos otra pregunta? Muchas preguntas. Muchas preguntas, pero quiero ir a 2 preguntas que tienen que ver con el material que le entregamos a los vecinos, ¿no? Las plantitas, ¿no es cierto? Y el sobre que venían con materiales. Quieren saber cuáles son los pasos a seguir con esos materiales. Y nosotros les entregamos especies en plantitas, en bolsitas agrícolas y les entregamos más bolsitas agrícolas y tierra de hoja y semillas. Bueno, eso es simple. La tierra de hoja va a las bolsas agrícolas, se humedecen, tal como lo mostramos, no Podríamos llene hacer por uno, ¿no? completo, llene más o menos a 3/4, deje 2 dedos siempre libres de sustrato, coloca las semillas en el sustrato bien húmedo, tapa con una fina capa, vuelve a regar y ya tiene listo su siembra. ¿Bien? Lo que hicimos recién con... Claro, con lo que la hicimos al albahaca. principio, sí, Ya. lo que hicimos al principio. Y si quieren, por ejemplo, hacer el traspaso de esta plantita que tenían a otra, ¿cómo lo hacemos ahí? Por ejemplo, es pasar de esto o eso. A ver, miren, por ejemplo acá. Acá yo tengo esta es una suculenta, si mal no recuerdo, Senecio articulata. Porque es Perfecto. articulado, ¿no? Tiene un brazo aquí, otro brazo aquí. Mira, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo una planta, aquí tengo otra Esos son planta. como hijos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Son esquejes. Ya. ¿Ya? Y esto se van. Ahora, lo ideal es que siempre estas heridas se sequen antes de sembrarlas, ¿ya? Hay que dejar secar. Se deja en sombra unas 2, 3 semanas, incluso una semana ya se seca esa herida, ¿no es cierto? Y recién puedo plantarla. No plante, o sea, se puede hacer así con herida fresca, Abierta. o abierta, ¿no es cierto? Pero el sustrato tiene que estar seco. ¿Por qué? Porque si yo me hago una herida y meto el dedo en la tierra, se me va a infectar. Es lo mismo. ¿ya? Entonces hay que esperar siempre que se mira. seque. Es decir, que es como
permitir que funcionen las plaquetas de la planta para que se forme costra, y eso impide que cierre la herida, ¿no? Que selle, cicatrice, y después recién yo ya pongo... es el caso, por ejemplo, de estas cactáceas, de estos hijuelos que yo saqué, ven, ya la herida está seca, entonces están listos para ser plantados, ¿ya? Están listos. Ahora, el tema de los trasplantes, como les decía, se puede hacer, o sea, ideal es que el trasplante, como les decía, no sea en la hora de alta temperatura, a sombra, tener preparada la otra maceta con ya el sustrato previamente húmedo, listo, cosa de que el trasplante sea lo más rápido posible para evitar estrés en las especies. ¿Ya? Perfecto. Tenemos, Hernán, otra pregunta. Vamos con otra pregunta. Para hacer un naranjo, o dice un esqueje de naranjo, ¿es necesario que esté en una temperatura más fresca, húmeda? Esa es la consulta que hace el vecino. Naranjo. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Tiene que Todas las estar en un anteriores, lugar, vecino. entre comillas, húmedo y, digamos, con buena temperatura, cálido. Me imagino que para un naranjo un vasito no es suficiente, no tiene que ser un macetero. Sí, más no, grande. sí es suficiente, es suficiente. ¿Sí? Yo no tengo ahora, no saqué estacas de naranjo ni esqueje, pero tengo aquí esqueje o estacas de romero. Ese es el olor, qué rico que salía. Sí. A ver, yo tengo acá, corté unas ramitas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estaca y esqueje? Es que la estaca es madera dura Ah, perfecto. y el esqueje Son estas ramitas. es que- madera blanda o verde, ¿ves? Aquí ya está pintona, entre comillas. ¿Ya? ¿Con qué mato a Drácula? ¿Con estaca o con esqueje? Con estaca. Con estaca, porque es más dura, ¿no es cierto? Así Ya. es. Perfecto. Entonces ya tenemos claro. Entonces, generalmente, ¿yo qué hago? Siempre los esquejes o las estacas no deben superar los 12, 15 centímetros. ¿Ya? Ya. No es muy grande. Siempre a sacar a mano es más fácil que con tijera. A veces las tijeras podadoras que uno utiliza, ¿no es cierto?, están sucias. Entonces yo puedo transmitir alguna enfermedad a la mata. O en el defecto es desinfectarlas, ¿ya? Se hace, creo que es 1 a 10 en cloro para desinfectar, ¿no? Es decir, por 1 litro de agua, 1 gota de cloro, una cosa así, ¿ya? Pero mejor con las manos, ¿no? Sí, es mejor Sí. con las manos, es mucho más maniable. Y esto se saca ahí, ¿no es cierto? Ahí queda como nosotros le decimos que es la patilla, pero ojo que aquí yo tengo nudos. Los nudos son centros de crecimiento donde nacen las hojas, ¿bien? Entonces yo, al sacarle estas hojas a las estacas o los esquejes, ¿no es cierto?, dejo pelados esos nudos. Y esto, ¿no es cierto?, voy a hacer el ejercicio. Voy a echarle agüita acá. Voy a echar agua ahí para que se vea bien. Ahí, no es mucho. Le sacamos un poquito de eso. Y todos estos nudos que yo pelé tienen que quedar bajo el agua. ¿Ven? Perfecto. Entonces, producto del agua, o a veces se hace con sustrato también, se puede hacer. A mí me gusta prender más en agua. Producto, digamos, de que estos nudos, que son centros de crecimiento, donde se forma hoja, y esto queda bajo, o el nudo queda sumergido en el agua o bajo la tierra, se va a generar igualmente división y elongación celular. Pero porque, como está bajo la tierra o el agua, no se van a formar hojas, sino que va a dar origen a raíces. Perfecto. Y así yo enraizo una estaca mucho más rápido que esperar que esto me dé semilla y finalmente ¿Y eso ponerla a germinar. lo puedo traspasar entonces a una bolsita agrícola? Después lo puedo, generalmente este tipo de multiplicación se demora alrededor de 20, 25 días en obtener raíces. Yo lo dejo más tiempo para que la raíz crezca, sea una raíz fuerte. Y después de eso, yo preparo la bolsita con tierra, el sustrato bien húmedo y nunca lo lleno hasta arriba. Ya imaginemos que esto tiene raíz, yo la coloco ahí, ¿no es cierto? Y empiezo a llenar por los costados con tierra, ¿no es cierto? Y así dejo la raíz bien tapadita, lo hago siempre en un horario de baja temperatura, ideal que sea en sombra, y bien húmedo. Siempre bien húmedo, porque si yo tengo esto en agua, esa raíz está con un buen contenido de agua. Si yo la paso a una tierra seca, estamos fritos. ¿Por qué? Porque se estresa la planta, ¿ya? Va a pasar de un lugar muy húmedo a uno muy seco. Ya a esto también le podemos echar todo lo que hablábamos recién del potasio, del agüita del poroto y todo eso. El agua poroto, Súper. las cáscaras de plátano. Eso sirve para todas las especies. Para todas las especies, es Perfecto. transversal.
Ya. Es transversal, es una forma de... Otra pregunta. Bueno, vecino, en función del tiempo vamos a ir con las últimas 2 preguntas. De todas formas, si tienen más preguntas que están en el chat, nosotros las vamos a recoger y la idea es que también las pueden hacer llegar a su dupla barrial, ¿no es cierto? Que son los chicos que lo invitaron a este taller y nosotros se las vamos a hacer llegar a Elías para que nos ayude a responder todas esas dudas. Nadie se va a quedar sin respuesta. Vamos a dar lectura a las últimas 2 preguntas. Cecilia, de Barrio Manuel Rodríguez, pregunta: ¿a qué distancia se debe poner una planta de otra? Ya, eso es, nosotros tenemos información respecto de eso. Pensando que estamos como en una jardín, como en el patio, ¿no? Como a eso se refiere, me imagino. Claro, Ya. generalmente va a depender, porque hay especies que crecen más y otras que crecen menos. Por ejemplo, si yo quiero sembrar árboles frutales, ya voy a hacerlo generalizado, digamos árboles grandes, yo tengo que sembrar más o menos cada 3 metros. Esa es la Ya. distancia sobre hilera, como se dice. Por la raíz que da. Y ¿no? por, digamos, Y porque por el- después ya generan copa, si no se empiezan a chocar. Es más, hay especies como por ejemplo el pimiento, que es ornamental, ¿no? Muy típico de esta zona, se siembra a 5 metros, porque estos árboles también tienden a generar mucho follaje. Ya va a depender. En el caso de las hortalizas, yo siempre siembro a 1/4, 25 centímetros. Esa es la distancia, digamos, entre especies de hortalizas. Ya las papas lo mismo, cuando siembro papas las pongo a 25, 30 centímetros más o menos. Pero esa es información que está detallada en unos calendarios siempre que yo se los puedo conseguir, yo los puedo compartir, digamos, para Ya, que ustedes súper. lo hagan masivo, incluso la guía del taller de multiplicación vegetal o de propagación. Buenísimo. Así que ahí pueden ahondar en estas, digamos, consultas un poquito más técnicas. Última pregunta. Última pregunta de Pablo Cepeda. Dice: ¿puede dar fruto un árbol que está en un macetero? ¿Puede dar fruto el árbol que está en un macetero? Sí puede dar, pero lógicamente, ¿qué es lo que hay que tener primero presente? Es que sea proporcional, ¿ya? Es decir, yo no puedo tener un árbol en una maceta como esta. Sí, claro. O sea, es imposible. Un porque- naranjo ahí no va. No, Claro. ¿por qué? Porque lógicamente la raíz no va a tener la posibilidad de expandirse. Muchas veces las macetas pequeñas, ¿no es cierto?, tienden a generar que la raíz crezca en espiral y es como que ellas mismas se autoextrangulan y terminan por morir Perfecto. también. ¿Ya? Entonces, siempre mientras más espacio le des y mantener el crecimiento, por así decirlo, aéreo, que en este caso es, por ejemplo, yo acá propagué una lavanda, igual como lo hice con esta estaca, ya con este esqueje, así la multipliqué, la puse en agüita hasta que me dio raíz y miren ahora, yo tengo una lavandita. Entonces, si yo fijo, miren, yo tengo acá, este es el tamaño que tengo de sustrato o espacio para que crezca la raíz, y miren la mata, está mucho más grande. Entonces, esto ya me indica Que hay que cambiarla. que está más pequeño, le está quedando chico el espacio, Pero ¿no? ahí tengo una pregunta yo. ¿Esto lo cambiamos completo a Por otro? supuesto. Perfecto. Esto es simple. Yo, por ejemplo, como el sustrato ya está listo, yo empiezo a tirar acá arriba y mira, me va a salir el pan entero. Ah, Sin la necesidad de yo, de restrejarlo de ahí. claro, y Perfecto. dejar la raíz expuesta, ¿no? Ya. Sale fácil eso. Y ahí también, si lo ponemos en otro más grande, entonces le ponemos un poquito más de tierra de hoja. Lógicamente Ya, tiene que estar perfecto. previamente preparado y humedecido la otra maceta. Ya, perfecto. Se puede, pero, por ejemplo, si yo ya no tengo la opción de hacer el trasplante, lo que tengo que hacer es podar. ¿Para qué? Para que el crecimiento sea proporcional y así Perfecto. yo pueda obtener las floraciones. Perfecto. Por otro lado, también es importante destacar que acá en el norte no tenemos muchos polinizadores, entonces a veces hay que generar polinizaciones asistidas, ¿no? Con un pincel uno saca un poco de polen de una flor y las va pasando por otra y así va generando polinización para fomentar la producción de frutos. Se puede, pero también es importante destacar que las macetas tienen que tener los nutrientes necesarios, ¿no? El nitrógeno, el fósforo y el potasio para que la planta, digamos, logre formar un fruto. Lo otro son las condiciones. Ya ustedes ven acá el invernadero, hay algunas especies que no nos dan frutos. ¿Por qué? Porque el ambiente es tan, por así decirlo, estable, digamos, tienen agua, buena temperatura, que no es necesario que florezcan, ¿no? Exacto. En cambio, los mismos frutales que tenemos acá, por ejemplo, el caso del lúcumo acá me da muy poca fruta, pero en el exterior me da un montón de fruta. Es porque está la intemperie. La intemperie hace que el árbol también tiende a estresarse un poco por el viento, la alta temperatura, a veces la escasez de agua, la evapotranspiración que aumenta, y eso lógicamente hace que la planta sienta que debe perpetuarse.
y por lo tanto florece, forma fruto y va dejando las semillas para perpetuar a la especie en el tiempo. Perfecto, entonces como para ir cerrando, porque se nos pasó el tiempo volando, lo estábamos pasando bien, yo aprendí... Sí, tenía varias ramitas aquí para multiplicar, por ejemplo aprendí aquí demasiado hoy día. tenía para hacer lavanda, mira, acá es lo mismo, yo saco un esqueje, ¿se fijan? No tiene más de 12-15 centímetros, le quito gran parte de las hojas de abajo y esto lo coloco, tal como dejé esta menta acá, en agüita. ¿Se pueden colocar juntos? No, no, ideal es que estén Ya, separados. perfecto. O sea, si va a multiplicar solo lavanda, pone puras lavanda. Ok. Cosa que después las raíces se enredan, porque se enredan, empiezan a crecer, se entrelazan, plantes todas las lavandas de una en una misma bolsa y no plantes esto junto. Entonces, yo hice esto mismo por ejemplo, con la menta. Esta no le ha salido raíz, ya, porque lo hice hace 2 o 3 días, si mal no recuerdo. Pero acá yo tengo estas mismas plantas, que son hierbas buenas. Y estas yo las prendí en agua y después las llevé a sustrato. Miren, están bien brotadas, ya están plantas establecidas. Lo mismo hice con esta lavanda, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo hijuelos de cinta o mala madre, que le llaman, porque botan los hijitos. Esta ya está lista. Yo le saco ahí. Ese es el nombre. Sí. Y ven, y se planta, ¿ves? Y ahí ya tengo. Y después miren lo que obtengo. Al plantar un hijito, miren, una planta madre que me sigue dando hijos. Claro, por eso, incluso ahí se ven los rudimentos de raíz. Eso te indica ya que este hijuelo está listo para ser llevado a sustrato para multiplicar, ¿ya? Estas se dan bien en el interior, se pueden poner colgantes, funcionan bien. Oye, la verdad es que ha sido un taller muy entretenido, yo lo he pasado muy bien y la verdad es que Elías es un excelente profesor. Uno piensa que esto es muy difícil, que esto uno ve así como todas las personas que se dedican a esto y la verdad es que es muy fácil, hay que tener un poco ahí de tiempo, de paciencia para esperar que den los frutos. Es práctica. Es práctica, pero creemos que es súper importante y hoy más que nunca en cuarentena, todos los que estamos, todas las comunas que estamos bien guardados por el tema de la pandemia, qué importante es tener estas habilidades, hacerlos en las casas, hacerlo con nuestros hijos, con nuestros nietos, sobrinos, todos los que vivamos ahí. Y al final también hay un tema ahí de economía hogareña, o sea, si vemos que podemos hacer... Si yo cultivo, voy a disminuir, digamos, las compras asociadas a ello. Incluso si yo genero buenas cosechas, yo puedo, porque, por ejemplo, no sé, en mi caso yo le llevo a mi papá, a mi mamá, digamos, las mismas cosas que uno cosecha, porque ya es mucha papa para mí, por ejemplo, mucho cilantro, yo les voy llevando esos elementos, digamos, que se van obteniendo, por lo tanto sirven, como decía Daniel, en la economía familiar en general. Súper. Oye, te agradecemos. Cerramos entonces este taller. Agradecemos a todas las familias que nos acompañaron. Muchas gracias por asistir un día sábado. Sí, pero muchas gracias. Prendan sus cámaras porque vamos a sacar un pantallazo final para dejar esto como un recuerdo, para que todos sepan que participamos en esto. Van a venir, lo más probable es que vengan más talleres porque nos gustó mucho enseñar, estar con ustedes y traspasar estas habilidades que son tan importantes para nosotros como programa Mimbu Quiero Mi Barrio y que trabajamos codo a codo literalmente codo a codo con Agua Antofagasta. Así es que muchas gracias por venir. Tú, Hernán, avísanos cuándo vamos a tomar la foto para que la gente... A la 1, a las 2 y a las 3. Todos saludando para la foto final y voy a dejar a Elías para que también se despida de esta jornada que tuvimos tan interesante. Sí, la verdad que antes que todo agradecer la participación. Siempre es bueno tener un buen quórum. Eso indica que entre comillas estamos haciendo algo de interés, digamos, que puede ser público. Así que un abrazo bien fraterno a la distancia. Si quedamos con dudas, digamos, inconclusas o no dimos respuesta a algunas preguntas, háganlas llegar. Ya lo pueden hacer directamente al correo del Jardín Botánico, jardinbotánico@aguasantofagasta.cl. Hagan llegar sus consultas. Si solicitan información referente de algo en particular, háganlo llegar. Nosotros les podemos enviar, como les decía, guías, información al respecto. Y lógicamente no olvidar que debemos seguirnos cuidando, ¿bien? Así que gracias por la asistencia. Muchas gracias. Y esperemos estar en una nueva oportunidad, digamos, poder transmitir ciertas cosas de las que hacemos acá, ¿bien? Muchas gracias, cuídense mucho, a cuidarse, a mantenerse en sus casas los que estamos en cuarentena, los que están en una fase más avanzada y con precaución, siempre cuidándose con todos los resguardos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, Cuídense. un abrazo, chao, chao. Chao, chao.